Si les parece. Dale, Santi. Bueno, de vuelta, bienvenidos, bienvenidas a todas. Soy Eduardo Amadeo, soy director de la Escuela de Dirigentes. Estamos en nuestra reunión de los lunes, esta vez creo que es la sexta o la séptima de la agenda social. Todos los lunes nos reunimos para dialogar sobre temas relevantes en temas sociales. Y para mí es un enorme placer presentarlo a Santiago López Medrano, viejo amigo, militante si lo hay. La verdad que Santi en su distrito de San Martín, gran caminador de su distrito, candidato a intendente, pero su mayor responsabilidad, sin duda, una de las más difíciles de la Argentina, fue acompañar a María Eugenia Vidal como ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Una enorme dificultad, no tengo que explicar las razones por las que es tan difícil, y algunas de las que nos va a decir ahora Santi nos explican por qué es tan difícil. Pero lo hizo con una combinación de solidez, esto de saber bien lo que hacía, de mucho compromiso personal, de mucha cercanía. Santi se caminó la provincia de Buenos Aires para arriba y para abajo una y otra vez, estando siempre cerca de la gente. Y la verdad que terminó su trabajo con un aplauso generalizado, con un reconocimiento generalizado por lo bien que lo hizo. Ahora está como presidente de la Corporación del Sur de la ciudad de Buenos Aires, otro trabajo muy interesante desde el punto de vista social. Hablando con Santi la semana pasada, empezamos a hablar del tema de las tomas y pensamos que era un muy buen tema para traerlo a la escuela. Afortunadamente, digo, espero que no sucedan todo el ¿no? Son un síntoma, ¿no? Son resultado de una situación social muy grave que la Argentina viene arrastrando desde décadas, con aprovechamientos políticos, como todos lo sabemos, pero que no se pueden simplificar. No es solamente un problema de la policía, es un problema que refleja una realidad social muy grave. Entonces, con esa perspectiva, Santiago nos va a hablar y como hacemos siempre, luego dialoguemos, o sea, pongan sus preguntas en el chat, con Nahuel también que lo acompañe, y Santi vamos recogiendo las preguntas, pero creo sobre todo que vamos a aprender mucho. Tenemos que aprender, entender, la palabra aprender es importante porque, digo, eh, como diría mi abuela, Dios no permita, pero esto puede suceder en cualquier parte del país y es importante que lo entendamos, que sepamos qué hacer y en todo caso que lo podamos prevenir. Para eso estamos en política, para comprometernos. Así que Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo tuyo. Bueno, primero buenas tardes a todos, gracias a Eduardo y a todo el equipo de la escuela por la invitación. No merezco los elogios, creo que menos viniendo de Eduardo, que es una de las personas, si no la persona, él no lo va a decir, pero no solo de las que más saben de políticas sociales, sino de los primeros en aplicarlas y en darle entidad institucional a lo que todos conocemos como desarrollo social. Así que nada, para mí es un honor y un placer. Como les decía Eduardo, entre otras cosas, básicamente me considero milito en política de muy chico, de los 14 años. No sé si eso es bueno o malo, pero ya está, tengo 45, así que me quedó el bichito y así será para lo que queda. Eh, Trabajé siempre en el tema social, me tocó de muy chico ser funcionario en áreas sociales. Estuve los 8 años de la gestión social del gobierno de Mauricio en la ciudad con María Eugenia y los 4 años, como decía Eduardo, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y en realidad me gustaría no tener que hablar de este tema, me gustaría hablar de otros temas, pero cuando charlábamos con Eduardo y el equipo en la semana, nos pareció un tema primero de mucha actualidad, lamentablemente. Y después que es un tema que a veces como espacio político yo siento que nos incomoda, ¿no? Como que nos cuesta a veces eh, encontrar bien desde dónde pararnos, cómo encararlo. Por supuesto que es un tema que tiene muchas facetas. Como bien decía Eduardo, no es solamente una cuestión de seguridad. Yo diría que tiene tres patas, una pata de seguridad, una pata social y una pata judicial, que también es importante tenerla en cuenta, porque muchas veces
y ahora voy a charlar de algunos ejemplos, y seguramente esta semana todos vamos a estar viendo en los medios nacionales lo que va a pasar acá en la provincia de Buenos Aires, en Guernica, que como ustedes saben es una toma que lleva ya algunos meses, muy importante, de un tamaño muy grande, y que tiene fecha de desalojo para este jueves, para este miércoles, jueves y viernes. Pero primero les quiero hacer un repaso muy rápido del escenario social, un trabajo que venimos haciendo y actualizando todos los meses con nuestro equipo, que son los números más grandes a nivel nacional en términos de pobreza, de indigencia, de déficit habitacional y de asentamientos, que tiene mucho que ver con lo que son las tomas. Pensemos que la Argentina tiene hoy relevados alrededor de 4.000 asentamientos, ahora se le dice barrios populares, se le puede decir barrios vulnerables, en otra época eran villas de emergencia. Yo creo que a veces la definición no es tanto, sino que lo importante es qué hacemos con esa realidad, donde viven 4 millones de argentinos. Digo, esto es una realidad que veo, y está buenísimo esto del Zoom, porque la posibilidad, le decía Eduardo, de ser bien federales en serio, porque veo gente de todos los lugares del país, así que les agradezco realmente que se hayan enganchado, y todos seguramente en mayor o en menor medida, en su localidad o cerca, conocen un asentamiento, saben de una situación, conocen la historia de una toma que se consolidó y terminó formándose como barrio. Entonces, primero, algunos conceptos generales, por lo menos lo que yo pienso, después cuando lo abrimos a preguntas lo charlamos, lo debatimos, pero básicamente el nuestro es un país que tiene un régimen jurídico que defiende, protege y consolida la propiedad privada. Esto es una definición que está en la Constitución, todos la conocemos. La usurpación, es decir, la figura jurídica de la toma de tierras, para decirlo concretamente, artículo 181 del Código Penal, es clarísimo, es un delito. Digo, creo que esto no merece discusión, aunque la hay, y eso también es importante en el debate político, porque si ustedes escuchan los últimos tiempos, hay muchas voces, inclusive dentro de una misma fuerza política, que a veces una va para un lado, otra va para el otro, y eso también crea confusión. Digo, me parece que yo diría como primer paso, una definición muy clara frente a la toma, de que la toma de tierra es un delito, y que la propiedad privada, y este es uno de los elementos que después vamos a ver en lo que son las organizaciones de las tomas, muchas veces es un elemento que se utiliza. No existen tierras que no son de nadie. Todas las tierras de nuestro país tienen algún propietario. A veces no es una persona física, no es Juan Pérez, a veces es Ferrocarriles Argentinos, el AVE, que es el organismo que tiene tierras fiscales, el municipio, pero digo, siempre hay un propietario. ¿Por qué digo esto? Muchas veces el argumento original es, eso no es de nadie. Y muchas veces cuando uno camina a los barrios y habla con la gente, te dicen, no, pero la tierra esta no tiene dueño, por eso no pasa nada. Y nos dijeron que si nos metemos no nos sacan porque como no tiene dueño no pasa nada. Entonces, digo, tener claros estos conceptos como para, sobre todo para nuestra acción política cotidiana, plantearlos permanentemente. Muchas veces, como casi todos los temas de políticas sociales, siempre es mejor anticiparse y trabajar en la prevención, porque la emergencia, trabajar sobre el hecho consumado es mucho más complicado, es mucho más difícil, es mucho más caro para el Estado, y en general los resultados no son igualmente buenos. Digo, este mapa de los 4.000 barrios populares de la Argentina son un ejemplo de eso. No sé si la tenés ahí, Nahuel, y la pasamos rápidamente los datos como para ver un poco de qué escenario estamos hablando, es decir, en qué escenario se está dando este fenómeno que tiene ya muchas décadas. No, primero, bueno, números de pobreza e indigencia, como ustedes saben, obviamente que con la pandemia se dificulta el seguimiento que hace la EPH, pero hoy los números de pobreza e indigencia, la última medición que hay es la del último semestre de 2019, hoy tenemos una situación de 35,5 puntos de pobreza en la nación y 40,5 en la provincia de Buenos Aires, que cito el caso de la provincia de Buenos Aires porque concentra no solo la mayor cantidad de población del país, sino también la mayor cantidad de personas en situación de pobreza. Y si vamos a ver, esto igual se los voy a dejar, pero básicamente un poco la foto y la otra fuente que suele analizar los temas sociales aparte del INDEC, que es el Observatorio Social de la Deuda,
la verdad es que las perspectivas no son buenas para nuestro país, y esta pandemia nos va a dejar un país y una sociedad más pobre, con más desempleo y con más chicos también en situación de pobreza. Eh, Cuando vamos al mapa de los asentamientos, creo que es la 6 o la 7, si no me equivoco, ¿qué vemos ahí? Tenemos 920.000 familias viviendo en asentamientos, estos 4 millones de personas que yo les comentaba. Ahí está una distribución geográfica, y si se fijan, lamentablemente es un fenómeno que es bien federal, porque en casi todas las provincias, en mayor o menor medida, tenemos una cantidad de asentamientos. Esto es el resultado del trabajo que se hizo durante la gestión de Mauricio, que fue el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que también es un tema, a veces cuando nos chicanean o para la discusión política, imagino en los consejos deliberantes o en muchos ámbitos, esto que siempre se dijo que había que hacer, lo hizo nuestra gestión, que es hacer un relevamiento detallado y minucioso de Ushuaia a La Quiaca, de los barrios, de los llamados barrios populares de la Argentina. Si no tenemos esos nombres, esos números, es muy difícil pensar una solución seria. Si no es parche. Parches hubo un montón en los últimos 40 años. Pero solución de fondo, y este registro surge de una ley que también se votó durante nuestra gestión y que fue fruto del consenso de todos los bloques políticos, que tiene que ver con la regularización de estos barrios, y después vamos a ver la importancia de la figura de la escrituración social y de la regularización dominial de las tierras. Pero esto es para que tengan la foto de cómo está distribuido el mapa de barrios y asentamientos en la Argentina. Y una característica que no es menor, y digo esto porque he escuchado en los últimos tiempos también algunos que casi diría romantizan las tomas, ¿no? La mayoría de los barrios populares han surgido en alguna toma, algunas hace 30, 40, 50 años. Esta es la foto de las condiciones de vida en los barrios populares de la Argentina, después de muchísimas décadas. Fíjense, 98% no tiene acceso a la cloaca, el 89% no tiene acceso a agua de red o segura, el 68% no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, que esto traducido al criollo es no solo que es una situación de que están colgados de la luz, sino que esto es lo que genera muchas de las noticias trágicas que vemos todos los inviernos. Incendios, familias que mueren porque tienen una conexión absolutamente insegura y precaria, barrios que viven constantemente con cortes de luz porque nunca se adecuó su infraestructura eléctrica a la cantidad de población que se mudó. Y finalmente, el déficit habitacional de la Argentina, que son 3,8 millones, o sea, 3.800.000 hogares que tienen algún tipo de problemática habitacional. Esto no quiere decir solamente los que viven en una villa o asentamiento, sino también, y muchos casos son los que a veces nos golpean la puerta y nos generan también una interrogante, eh, yo diría nos interpela, que son sectores medios bajos que no han podido tener acceso a la vivienda propia, y para los que también tenemos que pensar una política habitacional que los integre. Esto se los dejo para que después lo tengan, lo usen. Básicamente, lo último son los números del mercado laboral. Esta es la foto de hoy. Todavía no tenemos la proyección definitiva de lo que nos va a dejar la pandemia, donde muchísimo empleo privado registrado y no registrado se ha destruido, y entender que esta realidad del empleo no registrado también impacta en la regularización de los barrios vulnerables, porque mucha de esa no bancarización tiene que ver con la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo. Vuelvo a lo de las tomas. Con este escenario, ¿no? Con esta foto y el concepto claro de que, digamos, ni es una cuestión jurídicamente aceptable, que configura un delito. Vamos al mecanismo, para decirlo rápido o para hacerlo concreto. No existe la toma espontánea. Nadie se levanta una mañana y sale a tomar un terreno porque tomó conciencia de que tiene una situación habitacional crítica. ¿Existe el hacinamiento? Sí. ¿Existe la falta de vivienda? Sí. Pero quiero poner esto bien claro para no digamos, confundir el fenómeno. Entonces, la toma espontánea no existe.
siempre hay un tipo de organización atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también se habló mucho el último tiempo, ¿no? Organizaciones sociales, etc. Yo creo, o les diría, que por supuesto esto no es una regla homogénea, pero lo que hay sí es una organización de la toma, y en general la organización social o política suele aparecer después con la toma consolidada. Quiero decir, hay que organizar, la organización de la toma necesita una logística importante, porque insisto, no es fácil que de pronto 100, 200, 300 familias se instalen en un predio. La identificación del predio, con esto que hablábamos al inicio, un predio general donde o hay una sucesión grande que nadie tiene bien claro de quién es, o lo que suele pasar en la mayoría de los casos, esta idea de que si la tierra es fiscal, es de todos, y como es de todos, yo puedo usarla para mi propia organización de toma. Después hay otro factor que es el loteo. Es decir, la toma hace mal, de forma ilegal y en un contexto de mucha marginalidad, lo que debería hacer el Estado con planificación, cumpliendo la normativa y pensando las ciudades, ¿no? Es decir, pensando cómo se van a desarrollar. Yo soy del conurbano, vivo en el conurbano. El conurbano es un gran ejemplo de falta de planificación. Y no solo el conurbano de Buenos Aires, el conurbano de Rosario, el conurbano de Córdoba, el conurbano de Tucumán, quiero decir Mar del Plata. Cuando uno lo ve, si alguien tiene la posibilidad de ver una foto aérea de los conurbanos, se ve muy gráfico cómo todo se fue armando como se pudo y nadie planificó nada, ni apertura de calles, ni servicios, ni accesibilidad, ni ninguna de las cosas que alguien debería planificar cuando se planifica una ciudad. ¿Cuál es el otro factor clave de la toma? El tiempo. Porque el tiempo siempre juega a favor del que toma. Es decir, la consolidación de una toma, todas las medidas que se van llevando adelante para ganar tiempo, entre comillas, y ahí hay medidas que son vía judicial, amparos, organizaciones de la sociedad civil que aparecen de algún lado sin mucha legitimidad, pero que se meten en ese tema. Por supuesto hay un componente mediático, porque darle visibilidad a la toma implica también una suerte de defensa frente a un eventual desalojo. Muchas veces el propio Poder Judicial tiene sus contradicciones. A mí me tocó participar, digamos, como funcionario, por ejemplo, en la toma del Parque Indoamericano, ustedes van a acordar, en el año 2010, que fue una toma, yo diría, de las más complejas que hubo en la Argentina en el último tiempo, porque por el tipo de toma, por la cantidad, por el volumen, y por aparte hubo muertos, digo, fue una situación realmente crítica, donde claramente se veía el nivel altísimo de organización. Nunca hubiera pasado que en un parque en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de pronto miles de personas, aparte si uno veía, y eso se ve mucho también en esta toma de Guernica, uno ve los loteos, y la división que se arma de los lotes es prácticamente la misma división o subdivisión que haría un agrimensor o que haría un arquitecto. Digo, eso no es casual. Después hay otro componente, que es el componente, que también es un componente delictivo, que es el componente comercial. Digo, guarda con pensar que, digo, seguramente hay necesidades genuinas, pero guarda con pensar que la gente que la toma es un lugar donde uno puede desarrollar el sueño de la casa propia, casi como si fuera una especie de panacea. Los lotes se venden en redes sociales. De hecho, voy a la toma de Guernica, pero podría contarles otras que hemos vivido. En esta toma de Guernica ya hay 2 personas a disposición de la justicia por vender lotes de la toma a través de Facebook. Es decir, es una modalidad que hoy en día con WhatsApp, Facebook y demás es mucho más ágil, lamentablemente, pero siempre tuvo ese componente. No es que uno llega y dice yo no tengo dónde vivir y la gente la toma amablemente, genera un espacio. Y lo otro es, por supuesto que son lugares donde la falta de presencia de autoridad del Estado genera que esa autoridad surja, en general, de grupos que son absolutamente marginales y que en general trabajan la ilegalidad. Y hablo del narcotráfico, hablo de delito organizado, es decir, son lugares que se prestan mucho para ese tipo de cuestiones, explotación de personas. Nos ha pasado muchas veces en tomas de encontrar
talleres clandestinos o lugares donde había mujeres víctimas de trata. Digo, todas estas situaciones encuentran ahí un lugar casi ideal. Alguien me puede decir, bueno, está bien, este escenario es tremendo, ¿qué hacemos con eso? Porque en definitiva, yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es, primero, instalar esta idea de que la toma, insisto, que es ilegal y que no resuelve los problemas habitacionales de la gente, que en muchos casos las condiciones de vida de la toma son iguales o peores. En segundo lugar, hay cosas que muestran cómo se organiza una toma. Yo me acuerdo del Indoamericano, para los que no conocen, el Parque Indoamericano está en el sur de la ciudad y está muy cerca de un gran supermercado Jumbo que está enfrente del Parque de la Ciudad, el de la Torre, que por ahí alguna vez los que tienen más años alguna vez pasearon en la montaña rusa. Ese Jumbo vendió carpas como nunca, porque el mecanismo era, se hacía el loteo, la idea era ocupar cada familia con una persona ese lugar, que se rotaba, porque no es que vivían de manera permanente. A mí me tocó en esos días, con María Eugenia, justamente cruzar la toma caminando, y era muy impresionante ver esto, ¿no? Los loteos casi perfectos en su diseño, la carpa con una o dos personas, y uno veía que había signos evidentes de que esa persona no estaba 48 horas ahí. Se rotaba con otro familiar, iban y venían. Eso es lo que, por lo menos nos cuentan gente, hay un concejal nuestro de Provo, Guido Guiana, que tiene un predio enfrente de la toma de Guernica. Y si por ahí vieron la noticia estos días, está haciendo guardia rotativa para que no le tomen justamente su predio, su propiedad. Y él me contaba esto, que se veían los movimientos de autos que llegaban con insumos para armar una casilla, para armar lugares de presencia, y que el comercio, esta especie de comercio inmobiliario informal, estaba a la orden del día. Entonces es muy importante, digo, poder darle visibilidad desde ese lugar y no desde esta idea casi romántica de que la toma resuelve temas habitacionales. Por el otro lado, hay algunos actores, y yo siempre creo que a nosotros a veces por ahí porque no es nuestro estilo, nos falta. Digo, ¿qué pasa generalmente en una toma? En la toma de Guernica, por ejemplo, el fin de semana, un festival artístico. Creo que fue el Polo Obrero, organizó un festival de apoyo con personalidades del mundo del teatro y demás que mandaban videos de apoyo. Es decir, la capacidad que han tenido de transformar un hecho realmente dramático y delictivo en algo casi épico. Obviamente gente que no conoce dónde queda Guernica, nunca en su vida pasó media hora a la intemperie, pero quiero decir, es lo mismo cuando aparecen los amparos judiciales. Muchas veces el que presenta el amparo es una organización que nadie la conoce, que apareció de la nada y es el grupo de amigos de apoyo a no sé qué, y se presenta en todos los conflictos que encuentra porque es parte de su labor, de su acción política. Entonces por ahí sería bueno también pensar nosotros desde nuestro lugar institucional, en cada caso, qué herramienta tenemos para contrabalancear esto. Por ejemplo, una de las cosas que se suele plantear cuando se judicializa una toma es una mesa de diálogo. Siempre pedido, por lo menos en mis 20 años en esto, siempre la mesa de diálogo es casi el decálogo de la toma, que a veces puede ser una herramienta para encontrar una salida ordenada. Lo que pasa es que en general se utiliza para ganar tiempo, como yo le decía, y recordemos que, como dije, la toma, el tiempo siempre juega a favor del que está usurpando, porque eso permite consolidar. Es muy común que rápidamente alguien diga, bueno, acá se armó un merendero. Entonces empiezan a aparecer estas figuras que después, sabiendo que después va a ser muy difícil la ejecución de ese desalojo, por más que haya normativa, por más que haya un juez que firme, por más que haya una cámara de apelaciones que confirme, después la cuestión operativa es muy difícil de ejecutar. Y recordemos que eso también juega a favor, y la gente que organiza estas cosas lo sabe, porque nadie quiere el riesgo. Digo, es muy difícil plantear un desalojo masivo sin un riesgo para la integridad de las personas, porque obviamente que es muy complejo. Y pensemos que hay situaciones, digo, hay gente que
de buena fe pagó ese lote, y con todos sus ahorros, con todo lo que tenía. Bueno, se encuentra en una situación muy difícil de explicar después y de asimilar fácilmente. Entonces, me parece que en eso es importante ser muy claros de entrada. El factor prevención, insisto, que tiene que ver con esto, con poder documentar. Hay otro tema que juega mucho en las tomas, que es el censo. En general, la primera medida de un juzgado frente a una toma es hacer un censo. Los que han censado personas en algún momento de su vida saben que debe ser una de las tareas más difíciles para un trabajador social o para un equipo social, porque en los censos empieza toda una pelea por pertenecer a ese listado, porque hay una idea de que ese listado me va a conseguir una vivienda hipotética que después en general nunca llega. Por eso digo que es mucho más importante y más inteligente trabajar en la prevención desde estos lugares que ir a la solución una vez que la toma está sentada, porque la verdad que eso sí que es muy, pero muy complejo de implementar. Y después pensando un poco más en mediano y largo plazo, y después lo abrimos a la conversación, Eduardo, cuando vos quieras, dos temas que me parece importante y que se pueden hacer, y que lo hemos hecho, y cuento el caso de la provincia de Buenos Aires porque es el que me tocó, pero en otros lugares del país también. Una es esto que yo decía: si el Estado se anticipa a la jugada, para decirlo en términos futbolísticos, y plantea los lotes con servicios. En la provincia de Buenos Aires, la ley, la 14449 de acceso justo al hábitat, plantea esa herramienta. Nosotros en la gestión de María Eugenia entregamos 16.000 lotes con servicios. ¿Qué es el lote con servicios? Es un loteo que organiza el Estado en un predio porque aparte, pensemos en esto, muchas veces los predios que se toman son predios inundables, son predios contaminados, es decir, al problema habitacional le agregan una serie de problemas más. Entonces, cuando lo planifica el propio Estado, se hace la mensura, se establecen los lotes, las medidas, la apertura de calle, se llevan los servicios y recién ahí sale a la venta. Y digo a la venta porque no es menor esto, porque no es que el lote con servicios es una especie de dádiva. Digo, por supuesto que son lotes subsidiados, pero tienen un formato de pago mensualizado. Cuando la gente sabe que lo va a tener, yo siempre lo cuento porque también es importante, la tasa de morosidad es muy baja. Nosotros teníamos una tasa de morosidad que no llegaba al 10%, porque cuando la gente tiene la certeza de que tiene ese lote, y esto va muy estrechamente vinculado a la escrituración social, es decir, poder terminar con este mercado informal. eh, Piensen que hay una de las actividades más lucrativas que hay en este tipo de cuestiones es el alquiler dentro de una villa de emergencia. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo? ¿Alguien alquila algo sobre lo que no es propietario? Por supuesto. Y hay gente que se dedica a construir varios pisos, y sobre esos pisos, si yo les hago la cuenta, seguramente más de uno se va a sorprender del nivel de ingreso, absolutamente informal, por supuesto, pero digo, eso es una problemática donde aparte los estados en todos sus niveles han venido muy de atrás corriendo, porque las familias van creciendo y cada 10, 15 años se produce una decisión, es decir, los hijos se van a vivir, necesitan su lugar, su espacio, y muchas de las tomas y muchas de estas movidas se aprovechan también de esto. Es decir, juegan siempre con esta necesidad real, y no hay otra alternativa. Entonces, si desde el Estado planteamos una alternativa planificada, pensada, con perspectiva de mediano y largo plazo, y que termine con la escrituración y con el pago mensual de ese lote, seguramente tenemos algo para contraponer frente a la no solución, o peor, al abordaje de la emergencia. Miren, cuando uno se tiene que ocupar de la emergencia, se los digo por experiencia, es mucho más difícil, es mucho más complejo, es mucho más caro desde el punto de vista presupuestario, y les diría que el resultado nunca es tan bueno como cuando se planificó. Eh, eso quería plantear, digamos, como ejes del tema, y también como la última etapa, esta mirada de por dónde se sale, no solamente el cuestionamiento propiamente dicho de la toma. Así que nada, para escuchar, para contestar, para oír, a total disposición. Santi, muchas gracias. Algunas preguntas que han aparecido por aquí. Vos mencionaste varias veces la idea de escrituración social. ¿Podrías ampliar un poco lo que querés decir Sí. con eso, por favor? Mira, la escrituración social, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero en el caso de todo el país, siempre
es un déficit que hay y con qué tiene que ver. Yo les digo algo que a todos les va a sonar, FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, tal vez la gran política habitacional del 83 para acá, con un formato que hoy está un poco desactualizado, porque era la construcción de los famosos barrios FONAVI, ¿no? Es decir, todos conocemos en nuestras ciudades algún barrio FONAVI, a veces tenían el nombre de un sindicato porque había un gremio que estaba vinculado, pero en general se trabajó mucho eso. La gran mayoría de esos lugares no están escriturados. Entonces, por ahí una vivienda que se entregó en los años 80, el titular se murió, quedaron los hijos, pero como no tienen el título, tienen una tenencia precaria. Eso conspira no solamente contra el mantenimiento, por ejemplo, en el caso de los consorcios de los edificios de los barrios Fonavi o de los complejos habitacionales, en general están en un estado muy mal mantenimiento porque en muchos no se ha consolidado nunca el consorcio, después de 40 o 50 años de adjudicar, y cuesta mucho, si no se escritura, generar una cultura de propietario porque la propiedad, digo, más allá de ser un concepto jurídico, también tiene un componente cultural. Cuando vos tenés la escritura de tu casa, de tu departamento, sabés qué va a ser de tus hijos y demás, la cuidás de otra forma, te involucrás mucho más con el resto de la comunidad. Y en el caso de los lotes, eh, alguno también se va a acordar por la edad, hubo una época que en el conurbano se compraban muchos lotes con chequeras. Había una inmobiliaria famosa que creo que todavía está ahí por el microcentro, se llamaba Vinelli. Vinelli fue una inmobiliaria que vendió la mitad del conurbano. Entonces la gente, hablo de los años 60, 70, donde por ahí comprar en San Martín era como comprar, era Mediocampo, Florencio Varela o lugares del segundo cordón. Muchos de esos loteos que se pagaron, la gente pagaba su cuota mensual, etcétera, como no se escrituraron, pasó lo mismo, es decir, fallecía el titular y después venían las peleas de herederos, como pasa muchas veces. Lo quiero decir, la escrituración social, ¿qué permite? En la provincia de Buenos Aires hay una ley una ley nacional que es la ley Pierri, que ustedes mal llamada ley Pierri, pero digo, en su momento que fue una ley que lo que hacía era, de alguna manera, modificar la prescripción adquisitiva del Código Civil, es decir, que si había una tenencia, en vez de 20 años como te pide el código, con 10 años de tenencia de buena fe y demostrando que la persona pagaba, le facilitaba la posibilidad de tener el título de propiedad. Nosotros con ese sistema y con el sistema de escribanía general, donde aparte muchas veces la gente no escritura por el costo de la escrituración, otras veces porque la burocracia que implica escriturar, y lo digo creo que en casi cualquier jurisdicción del país, siempre es un tema, los certificados de dominio, que hay que viajar a la capital, que no están digitalizados, todo ese problema, la verdad es que hay que tener muchas ganas para seguir ese trámite. Cuando las oficinas de escrituración social van a los barrios, nosotros aprovechábamos el Estado en tu barrio, por ejemplo, y a través del programa poníamos una oficina de escrituración social. Entonces venía gente que por ahí tenía su casa hace 30, 40 años y le podíamos canalizar el trámite por ahí y le simplificábamos el mecanismo. Y de hecho en 4 años en la provincia entregamos casi 70.000, 75.000 escrituras. Y me parece que eso es una herramienta importante para esto que yo decía, ¿no? Para generar cultura propietaria y para ordenar en papeles, que no es menor, el tema de la propiedad. Es interesante porque a nivel territorial, las personas que nos están acompañando pueden plantear este tema en sus territorios, digamos. O sea, esto puede ser una bandera política, ¿no? O sea, no deje pasar el tiempo, organice este tema. Si lo hizo la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no lo puede hacer Esquel? ¿O no lo puede hacer Ushuaia? ¿O no lo puede hacer Río Cuarto, ¿no? O sea, esto debe ser una que es una bomba de tiempo, además de es un perjuicio muy complicado, ¿no? Ustedes esto lo hicieron a través del Estado en tu barrio, ¿no? Claro, digamos, la ventanilla se llevaba al territorio a través del Estado en tu barrio, y después hubo una decisión política, también lo digo. Muchos expedientes estaban durmiendo el sueño de los justos en una caja de archivo en algún lugar, porque, insisto, requieren, digamos, es un trámite que hay que ponerle, viste esos trámites que hay que ser seguidor como perro de sulky, ¿no? Ponerse encima
y meterle y conseguir los certificados y demás, pero también cuando está la voluntad, claramente no es imposible. Digo, había muchos casos que era vencer la desidia de la burocracia y ponerse a ordenar documentación, porque la verdad es que no, de hecho, hasta para el Estado es una ventaja, porque cuando está regularizado, vos podés empezar a cobrar impuestos, el impuesto inmobiliario, digo, hay un montón de exigencias que podés plantearle al propietario, y que mientras está en ese limbo de la no escrituración, ninguno de esos predios recauda. Y a veces estamos hablando, ahí leía mientras hablaba algunas preguntas, claramente barrios, sectores medios que hicieron muchos, por ejemplo, proyectos que se han hecho vía mutuales o cooperativas en los años 70 y demás, y que siempre el último paso, porque aparte a veces nosotros mismos somos medio fiaca para el último, ya tenés la casa, ya estás ahí, bueno, ya, o a veces la gente cree que con el boleto de compraventa ya está, entonces se queda tranquila, entre comillas, porque siente que eso le da cierta seguridad. Pero ahí se puede trabajar. Hay 24 colegios de escribanos en la Argentina con los que se puede conveniar, están los colegios de agrimensores. Digo, es cuestión de juntar a las partes. Nosotros habíamos hecho eso, un convenio con el colegio de escribanos y un convenio con el colegio de agrimensores. De hecho, los escribanos en la provincia de Buenos Aires, cuando se escritura por ley, por escrituración social, por ley Pierri, lo que se hace es cobrar un monto fijo, una tarifa básica, que está subsidiada justamente por el mismo colegio, para facilitar la escrituración y que no sea una operación como cualquier compraventa, digamos. Aquí estoy viendo una pregunta de Matías Úbeda que dice: Santiago, ¿sabés el estatus actual del proyecto de aceleración de subdivisión y posterior escritura en barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia? Yo no sabía que había eso. Sí, sí, está buena la pregunta. Bueno, esto porque lo de la escrituración es un tema que, insisto, es transversal. Aunque parezca mentira, muchos de los barrios privados o countries de la provincia no están todos escriturados, digamos. Sobre todo los últimos 10, 20 años, en muchos casos fueron loteos que tienen boleto de compraventa, pero cuando uno va al catastro, digamos, a la gran base de datos, siguen figurando todo el barrio a nombre del desarrollador, eso es muy común, o del dueño o del propietario original, pero en general es a través de los desarrolladores. La verdad que no sé en qué quedó, nosotros lo habíamos avanzado bastante, y de hecho había todo un tema también de regular esta cosa que se planteó en algún momento, por eso digo, todo vuelve a la planificación, ¿no? Durante una etapa de la provincia se autorizaban barrios y no siempre eso iba de la mano de los servicios. Entonces muchas veces se autorizaban en lugares donde no exigía la planta de tratamiento cloacal. Digo, pensemos que cualquier desarrollo de cualquier loteo privado, público, semipúblico, el que ustedes quieran, implica que un montón de gente se va a vivir a un lugar donde antes no había nada. Entonces, si yo hago un loteo de 100 familias, que es un loteo chico, relativamente chico, estamos hablando de que va a haber 400, 500 personas viviendo en un lugar donde antes no había nada, había campo. Eso tiene un impacto lógico, tiene un impacto sobre los servicios, tiene un impacto sobre el medio ambiente, tiene un impacto sobre las demandas de infraestructura social, porque después hace falta una escuela, después hace falta una sala de primeros auxilios. Digo, a mí me parece que un desafío, pensemos que estamos en un mundo que se está urbanizando aceleradamente, es decir, la población, la tendencia es que sale de lo rural y se va a lo urbano. Hay algunos que plantean, yo tengo mis dudas, que con la pandemia se empezó a repensar ese formato. Yo creo que es interesante. El otro día hablaba con Eduardo de ese cruce bastante, por a mí me pareció muy interesante, que tuvo vía Clarín con Grabois sobre los proyectos de tomas y demás. Y yo le decía a Eduardo, digo, hay cosas del planteo que pueden sonar bien, pero después hay que implementarlas, porque ¿a quién no le gustaría redistribuir la población de la Argentina? Pero tenés que tener trabajo, universidad, salud. Digo, no se reprograma la distribución territorial de un país en 4 años, o en 5 años, o en 10 años. Santiago, un comentario sobre el famoso RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Porquero de Agua, además, es un proyecto enorme, fue votado por unanimidad, y además
no es la provincia de Buenos Aires. En todo el país hay algún barrio popular que está censado y que en algún momento debería empezar a ordenarse. ¿Vos qué pensás de RENAVAP? Bueno, a ver, ¿cuál es tu primera reacción sobre el RENAVAP? Cuestión sobre la cual has pensado mucho seguramente, ¿no? Mirá, cuando se empezó a trabajar el RENAVAP, obviamente, como la provincia de Buenos Aires es la que más cantidad, la provincia de Buenos Aires tiene 1.721 de los casi 4.000 barrios del registro, así que por cantidad de barrios y por cantidad de población éramos como un actor central. A mí me pareció una idea, sobre todo muy audaz, porque creo que no sé si se esperaba que nuestra gestión encarara ese tema, pero sobre todo porque era ponerle cascabel al gato. Quiero decir, los 4.000 asentamientos están absolutamente consolidados. Digo, esta idea que todos hemos escuchado en algún asado, de que no, acá hay que sacar de acá y correr y demás, yo ni siquiera la juzgo, me parece que es de cumplimiento imposible, digamos. Entonces, me parece que poder plantear este tema de ordenar ese suelo urbano, que ya tiene miles y miles de familias viviendo hace muchos años, y darle la posibilidad de regularizar, me parece, me sigue pareciendo que es una movida muy valiosa. Puedo tener alguna opinión, pero por conocimiento de calle, no como funcionario, de cómo se hizo en algunos barrios, de si en todos lados se relevó de la misma forma. Yo creo que se hizo de la mejor manera dentro de lo que se podía hacer. Pensemos que todas las organizaciones vinculadas al hábitat de la Argentina participaron del RENAVAP, desde Techo hasta Cáritas, y en el medio lo que se les ocurra. Que era una manera también de darle legitimidad, porque si no la eterna discusión, hace un rato hablábamos de los censos, es que el que no le gusta te lo desconoce. Yo te digo, hicieron el censo, pero yo no estaba, así que no, para mí no vale. Esto es un clásico de cualquier relevamiento. Este fue como la primera vez donde se hizo un trabajo orientado desde el Estado, coordinado desde el Estado, pero donde participaron todos los que tenían que participar. La ley es ambiciosa porque la ley incluso plantea la posibilidad de la expropiación previo pago de indemnización, que ese es otro tema. Digo, las expropiaciones están contempladas en la Constitución, pero exigen primero ley y exigen en segundo lugar el pago de una indemnización justa, que eso es muy distinto de ir y tomar un lugar y arreglarte. No es la expropiación de Maduro, digamos, es una apropiación como contempla nuestra Constitución. Yo veo eso, por supuesto que creo que hace falta, lo que se está planteando ahora yo lo veo complejo, porque se habla de un mega plan de 700.000 millones de pesos, creo, 750.000 millones de pesos, que nadie nos explica de dónde van a salir, porque al mismo tiempo sale la ATP, al mismo tiempo sale la IFE, al mismo tiempo tampoco queda claro qué tipo de obras, porque las obras que requieren los barrios no son cordón cuneta y una emprolijada, digamos. Requieren obras de fondo, de infraestructura, y en muchos casos exigen relocalizaciones. Yo les doy un caso, les podría dar varios, pero doy uno de San Martín porque me lo acuerdo ahora, porque hay una parte de un barrio que está abajo de un electroducto. Y yo participé de la conversación donde en algún momento alguien dijo, bueno, hay que correr el electroducto. Correr un electroducto, cuando se hizo la cuenta, era un absurdo, pero aparte desde el punto de vista económico no tenía sentido, digo. Entonces, a veces hay otro caso que es emblemático, es en Avellaneda, la famosa Villa Inflamable, que está al lado de la refinería de Shell, para que ustedes se ubiquen los que no conocen el lugar. Obviamente que es un riesgo enorme. Ahora, esto que hablábamos de la no planificación, primero estuvo la refinería al lado del campo, y después ese asentamiento se empezó a consolidar. Hoy tenemos una realidad crítica donde viven, creo que son 11.000 personas, un poco más. Ahora, a esto me refería yo cuando lo caro que se paga la no planificación y la politización de algunas cuestiones, politización en el sentido partidario o electoral. Digo, yo cuando a veces hablo con dirigentes de organizaciones sociales y digo, ¿de verdad vos pensás que vas a ir a buscar votos a un lugar donde hay alguien que está desesperado, donde hay alguien que
tomó un terreno y lo loteó y lo vendió. Digo, me parece que es política demasiado pigmea, ¿no? Para plantearla. Y aparte porque es reproducir, es decir, esa pareja adolescente que se fue de la casa donde estaba hacinado con sus padres, va a repetir historia en ese asentamiento, no va a evolucionar, no va a mejorar desde ese lugar. Pero bueno, hay de todo. Quiero hacer un comentario, ahora me pongo el traje de economista, y además porque durante mi paso por la Cámara de Diputados, yo fui presidente de la Comisión de Finanzas, me tocó mucho trabajar el tema de los créditos UVA, que lamentablemente por la inflación no es un proyecto que nos salió bien, porque aumentó mucho el costo de la cuota y demás. Pero sin embargo creo que tenemos que tener un aprendizaje, porque hay muchas preguntas que tienen que ver con mucha razón por el tema de la clase media. Y los números sobre la propiedad en la Argentina, o sea, la cantidad de propietarios, son otra muestra más de nuestro drama, ¿no? La Argentina es básicamente un país de inquilinos, no un país de propietarios. Nuestros padres o nuestros abuelos vivieron en un país de inquilinos, donde la compra de la casita, etcétera, era una posibilidad y una necesidad. Pero la inflación crónica fue destruyendo la posibilidad de ahorrar y por lo tanto de comprar y de tener hipotecas. Nosotros durante el gobierno de Mauricio dijimos, esto es una enorme oportunidad para poder volver a la hipoteca, hacerlo a muy largo plazo y con el UVA asociar el costo de la cuota a el costo del aumento de salario, de modo de que uno pudiera decir, lo tengo a 40 años. De hecho, aquellos que compraron departamentos con UVA no le fue nada mal, porque de hecho lo que hicieron fue comprar dólares, porque el departamento se compra con dólares. Ahora, desde el punto de vista político, esto demuestra la importancia de la estabilidad, o sea, de que la Argentina no tenga inflación y de que podamos realmente pensar en el largo plazo. En el intercambio que tuve con Grabois por el Clarín, yo le dije, oíme, la estabilidad es el mejor amigo de los pobres, porque la inflación es el peor enemigo de los pobres. La inflación te come, no te deja ahorrar, te come lo poquito que tenés y nunca podrás llegar a ser dueño de una propiedad si no tenés la posibilidad de ahorrar a largo plazo. Y esto es parte de la batalla política que nosotros tenemos que dar para gente como Grabois y algunos. La palabra estabilidad es neoliberal, ¿no? O sea, no hay que hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que defender. No habrá posibilidad de acceso de la clase media a la propiedad si no hay estabilidad en el largo plazo, no se puede ahorrar, no se puede volver a las hipotecas, y de tal manera, cuando vos tenés ahorro, podés utilizar los fondos Fonavi o lo que sea para ayudar a los más pobres. Pero si no, es como el perro que se muerde la cola, ¿no? No sé cómo lo ves, Santi, pero... Sí, coincido 100%. Me parece que incluso creo que hay algo muy grave que está pasando. Vos hablabas de esta cuestión, es cierto, uno se crió en casas donde la casa propia era la prioridad número uno y había que sacrificar lo que fuera para tener la casa propia. Y hoy muchos de los hijos de esa generación alquilan porque no tienen otra posibilidad y porque la ecuación económica, es decir, yo muchas veces lo que veo es la falta, que me parece lo más grave, esto que decías vos, de entender que la estabilidad y el poder pensar un futuro son fundamentales para salir de la pobreza, porque te encontrás con familias enteras, con sectores enteros que han perdido la esperanza, que te dicen, yo nunca voy a ser propietario. Pues ya está, no es que me lo planteo como una meta o como un objetivo, y si no es en mi generación será en la que me sigue. Directamente hay como una suerte de resignación, un poco hija de esto que vos contabas, la historia económica de nuestro país más reciente, te plantea eso, ¿no? Yo creo que en eso, por eso digo, estos tipos que son realmente inescrupulosos juegan con esa desesperación también, en muchos casos, mi buena fe, y en otros casos no, porque hay gente que sabe que está comprando en una toma algo
que no le corresponde, pero tiene que ver con eso, con que no hay, en el abanico, no te aparecen otras opciones a veces. Entonces, me parece que es importante darse, más que salir a construir viviendas, que es un método que me parece que en la Argentina quedó claro que terminó fracasando, porque aparte, digo, los sistemas, podríamos hablar un día largo de los sistemas de adjudicación, nunca hubo un sistema claro, una base de datos nacional unificada sobre beneficiarios de vivienda social, por ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires creo que es la única, no quiero decir porque por ahí en algún otro lado yo no conozco, pero en la ciudad de Buenos Aires es de lo que yo conozco el mejor sistema de scoring, en el sentido de que hay para el acceso a los créditos y a las viviendas del Instituto de la Vivienda, hay un sistema de puntaje que pondera determinados requisitos, determinadas características de la familia, etcétera, y que se implementó en los últimos años y que de alguna manera ha funcionado. Digo, ahora que está todo este planteo de que Buenos Aires es opulenta y demás, bueno, a ver, cuando uno ve la transformación de muchos barrios, no solo la 31, que es como la que tiene más fama, pero Rodrigo Bueno, el barrio Fraga, el barrio 20, lo que se hizo con la Villa Olímpica, es decir, se hizo un evento como los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero se lo transformó el día después y hoy hay viviendas, familias, sobre todo de sectores medios, viviendo ahí con un crédito hipotecario del Banco Ciudad. Digo, hay que buscarle un poco la vuelta por ese lado, me parece. David Duarte, que nos hace preguntas, y muchas gracias, David, nos preguntas, sin estabilidad no se puede y sin estabilidad no se puede. Es muy difícil ahorrar sin estabilidad. Por eso, yo te digo, es difícil para nosotros porque nosotros terminamos nuestro gobierno con un golpe inflacionario, producto de muchas cosas, por ahí lo podemos conversar en otras charlas, pero nosotros desde nuestro discurso político y demás, tenemos que plantear esto. Les voy a contar una historia que a mí me resulta absolutamente apasionante. Tiene que ver con un artículo famoso que hay, que escribió Sebastián Galiani, que fue subsecretario de Hacienda nuestro. Ellos encontraron en Quilmes un barrio que estaba dividido por una calle al medio. Del lado derecho, todas las casas tenían escritura, porque lo habían comprado a uno de estos desarrolladores tipo Vinelli, y habían llegado a escriturar. Pero el desarrollador quebró. Entonces los del lado izquierdo de la calle no tenían escritura, no eran dueños de la casa propia. Y entonces hicieron una encuesta a ver cómo estaban unos y cómo estaban otros. Era muy impresionante ver las diferencias, primero en cómo estaban las casas, cómo estaban cuidadas, segundo lo que había pasado en las familias, lo que significaba la propiedad de la casa como una herramienta del desarrollo familiar, del futuro, la sensación de futuro porque tengo una propiedad, ¿no? Y esto es lo que lamentablemente a Argentina nos falta después de tantos años de inflación y de desorden económico, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas por las cuales vamos a pelear nosotros y estamos peleando, ¿no? Santi, bueno, ya te estamos robando una hora, pero hay alguien que dijo al principio que hay una ley provincial sobre los usurpadores en flagrancia en la Cámara de Diputados Provincial, en la legislatura. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, es un proyecto, hay varias cosas, digo, hay una suspensión de desalojos, que es bueno aclarar, una ley que suspende desalojos y ejecuciones hipotecarias, pero en los casos de inquilinos, o sea, locaciones con contratos formales, etcétera, o de deudores hipotecarios. No, esto no corre, porque el Frente de Todos quería que sea general, esto no corre para justamente los casos de toma. Digo, el que sigue tomando o usurpando está cometiendo un delito, no están suspendidos los desalojos para esos casos. Y la ley lo que hace es agilizar el procedimiento, modifica algunos artículos del Código Procesal Penal también, para los casos justamente, porque la flagrancia es lo que te permite, es decir, agarrarlo en el momento. Entonces, si vos tenés una herramienta jurídica que al fiscal y al juez les permiten, en la provincia sobre todo el fiscal, que es el que lleva adelante el proceso, el juez de garantías es un poco una especie de, digamos, de auditor de ese proceso, pero los pedidos y las medidas las toma el fiscal. Entonces,
cuando alguien pesca, entre comillas, una usurpación, una toma de un inmueble, permitir, porque la verdad es que el formato jurídico como estaba hasta ahora, se presta, igual yo insisto, acá tiene que ver mucho la voluntad. Hay dos casos que me parece que son muy buenos ejemplos, Villa Mascardi y Guernica. En Villa Mascardi el fiscal dijo que bueno, que en realidad no era, porque como era un terreno de parques nacionales y que había que buscar una solución, bla, 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 tiró la pelota afuera. En Guernica, el juez de Cañuelas actuó rápidamente con el fiscal, avanzaron, obviamente que hubo una serie de cuestiones procesales que le fueron poniendo, terminó en la Cámara de la Plata confirmó el desalojo. Pero la idea de este proyecto que comentaban recién es eso, es que haya mucha menos discrecionalidad a la hora de tomar esa decisión y que el juez y el fiscal tengan más herramientas para activarlo, para activar el desalojo en el momento. Porque en teoría, digamos, ahí veo bastantes cosas de comentarios sobre los códigos y demás, en teoría, si cualquier funcionario público, incluyendo a un policía que es un funcionario público, toma conocimiento de la comisión del delito, es decir, alguien lo llama y dice, che, se están metiendo en la casa de Santiago, debería poder actuar sin consulta ni nada. Eso en la práctica no sucede, porque nadie se quiere comprar ese problema, entonces en general lo que se hace es toda una interconsulta con la fiscalía. Igual, ¿por qué digo esto de la discrecionalidad a veces? Hay municipios, y municipios que no son municipios de Juntos por el Cambio, pero que tienen una política de evitar tomas y de evitar asentamientos, y que tienen intendentes que gobiernan hace 20 años, y yo les puedo asegurar que el asentamiento, el inicio de toma dura horas, porque enseguida se activa la policía, se coordina con el fiscal, con el juez de garantías, y resuelven el tema. Y así como hay otros municipios donde prácticamente es una especie de zona liberada, ¿no? Por eso digo que la definición política en ese sentido es clave, ¿no? Como en todo. Bueno, bueno, nada, te hemos exprimido, Santiago, y la verdad que No. ahora hay muchos comentarios, pero bueno, mucha vida, que es lo que nos interesa en el chat. Nos has dejado ideas para la acción, para aquellos de los que están viendo que están en el Ejecutivo, en el Legislativo, ideas para mejorar. Este es un tema muy sensible para que uno lo ponga en su acción política. Y para los que no están en el gobierno, están en la oposición, para reclamar, porque para eso también estamos. No sé si querés cerrar con algunos comentarios o con algún... Todo Simplemente, tuyo. no, simplemente primero agradecerte de nuevo la invitación y la generosidad a todo el equipo, a todos los que han participado, que un lunes hasta ahora tengan ganas de charlar y de escuchar un poco sobre tomas y otras yerbas. Me parece que está bueno, está buenísimo algo tan federal, la verdad que me entusiasma, me gusta esta posibilidad de conectar con todo el país y con realidades tan distintas, pero un tema que es común. Y yo diría como planteo para lo que es la acción política, claramente me parece que tiene que ir por ese lado, ¿no? Por dejar muy claros los conceptos y lo que nosotros pensamos respecto a la propiedad privada y no entrar en la trampa, porque hay una trampa, como casi siempre, que nos plantean seguramente del otro lado, de esta así como hay una falsa dicotomía entre salud y economía con el tema de la pandemia, a veces se plantea una falsa dicotomía entre derecho a la propiedad y derecho a la vivienda en el tema de las tomas. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Digo, nosotros podemos defender el derecho a la propiedad y hacer planteos propositivos respecto de la vivienda y el hábitat, y eso no significa avalar que un grupo de vivos se abuse de la necesidad de la gente. Me parece que hay que plantearlo siempre desde ese lugar, ¿no? de poder plantear que la toma y la usurpación y la ilegalidad siempre perjudican al más débil, y el más débil es el que tiene menos herramientas para defenderse. Y para eso hace falta que haya un Estado inteligente que actúe con la seguridad, con la justicia y con el equipo social. Así que nada, yo a disposición y me encanta esto, me gusta, estoy para hacerlo en las provincias, ¿no? Digamos, lo que vean que podamos aportar, hay todo un equipo, ahí veo varios del equipo que conocen mucho de tomas y de barrios y demás, y es una experiencia que por ahí es interesante transmitir,
y no le tengamos miedo a meternos y a meter el cuerpo, porque la política se hace con el cuerpo y guarda con los interlocutores privilegiados de la pobreza. Yo les aseguro que es mucho mejor tener nosotros la relación y el contacto en el asentamiento y vamos a saber de primera mano y nadie nos va a venir a contar cómo es, y no que aparezca uno que seguramente no vive en el asentamiento ni tiene nada que ver, pero que es muy hábil para hablar en nombre de los que están adentro. Bueno, nosotros les hemos puesto en el diálogo, en el chat, nuestras coordenadas, ahora por ahí se las ponemos de vuelta, en todas las redes sociales, nos llevamos sus correos, ahí están, prodirigentes en Instagram, en Twitter, etcétera, nos llevamos sus correos, les vamos a mandar la presentación que hizo Santi, vamos a subir esta presentación, y bueno, estamos a la orden. De vuelta, Santiago, en serio, muchas gracias. Fue muy bueno, muy ilustrativo y creo que nos moviliza. Y gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Seguimos. A los que les interesa, mañana tenemos, perdona, voy a pasar publicidad. Mañana vamos a hablar, tenemos los martes hablamos de los temas ambientales. Mañana hay un tema muy específico para los productores agropecuarios, que es el tema de los envases fitosanitarios, que es un tema muy específico, pero a los que les interese están, y el lunes que viene nos juntamos otra vez con la agenda social en un tema que les contaremos esta semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gracias a Santi. todos. Gracias a todos. Chao, Mónica. Gracias, Conrad Adenauer.